Un concepto de meditar. Lo ideal es, pues, utilizar la vía digestiva, es lo ideal, ¿no? Y se puede utilizar para ello la vía oral o a través de sondas. Otra cosa importante es que la mayoría de los pacientes que tengan por lo menos 7 días sin ingerir alimentos, debemos iniciar lo más antes posible el soporte nutricional. Eh, y hay que tener mucho cuidado en el paciente preoperatorio, es decir, el paciente que está preparándose para la cirugía, es corregir en lo más posible la desnutrición y se debe dar, por lo menos, comenzar lo más antes posible. Y segundo, ¿cuánto tiempo más debo seguir con el apoyo nutricional? Por lo menos de 7 a 10 días antes de someterlo a la cirugía. Muy bien, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que evaluar antes de tomar la decisión. Tenemos que ver el estado clínico del paciente, la semiología, averiguar tipo de ingesta de alimentos, restricción de alimentos, qué actividad física hacía, hacer una evaluación de tipo de laboratorio para evaluar al paciente. Aquí hay algunos síntomas clínicos que tenemos que identificar a nuestros pacientes. Signos como la pérdida del cabello, las uñas quebradizas, la seroftalmia, la estomatitis, ¿no? Esos detalles vamos a identificar en nuestros pacientes con ciertas anomalías. También tenemos en cuenta averiguar en el paciente el consumo de algunos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, eh, el efecto que hace los lácteos sobre las tetraciclinas o el ciprofloxacino. Entonces, todos esos tenemos que considerar importantes en el momento de indicar la evaluación del paciente. Tenemos que averiguar si el paciente tiene algún tipo de trastornos farmacológicos, así por ingesta de algunos medicamentos que pueden alterar la absorción de los alimentos. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta también cuál es su actividad física, ¿no? Por ejemplo, si un paciente está en cama, la pérdida es 1.20, si está deambulando aumenta un poco más, 1.30. Entonces, importante la actividad física como parámetro para indicar un complemento nutricional. Otros elementos es la evaluación de la composición corporal. Para eso necesitamos las tablas que tenemos de talla, edad, peso, talla, IMC, talla, etcétera. Y aquí tenemos una fórmula que todos la conocemos, el famoso IMC, que es peso sobre la estatura por la estatura, ¿no? Y nos va a dar diferentes niveles de IMC. El normal, que está en 18.5 a 24.9 de IMC, y los demás, que son las variaciones. Desde el bajo peso, también el sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad también es un factor no ideal de nutrición. Estos son algunos parámetros que tenemos que considerar bioquímicamente. Glucosa, hemoglobina, colesterol. Tenemos que ver también la evaluación de la reserva de proteínas viscerales, tomando en cuenta el nivel de albúminas, transferrinas, prealbúmina y el retinol. Otra cosa que también tenemos que evaluar es el estado inmunológico. Para ello, que es depende mucho de la nutrición del paciente, para eso que tenemos que hacer la cuenta relativa de linfocitos. ¿Cómo evaluamos el estado catabólico? Para eso necesitamos esta fórmula, balance nutricional, es nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado. Y por lo tanto nos va a dar una fórmula que finalmente es esta de acá, que es urea por 24 más 4 sobre 8.5. Y con eso vamos a tener una idea cuál es el estado catabólico de nuestro paciente. Pero también hay otra fórmula que tenemos que recordar, que es de la fórmula de Harry Bennett. Esta fórmula que es gasto energético, ¿no? Total, que viene a ser la fórmula de Harry Bennett, que está relacionada con el peso, la talla y el género, multiplicado por el factor de actividad. ¿Cuál es el factor de actividad? Lo que vimos antes.
si está en cama o está deambulando. Por el factor de agresión. ¿Cuál es el factor de agresión o factor de estrés? Si el paciente tiene infección, si el paciente fue sometido a cirugía, qué tipo de cirugía, si el paciente tiene un trauma, qué tipo de trauma, si el paciente tiene quemaduras o no. En cuanto a lo que nosotros utilizamos para que el paciente pueda recuperarse, tenemos como estrategia una de estas que es la nutrición enteral. En la nutrición enteral vamos a indicar, por ejemplo, cuando el paciente tiene dificultad para deglutir, es decir, alteración mecánica, por ejemplo, tumores, o alteraciones neuromotoras, es decir, se refiere a accidentes cerebrales, por ejemplo. Alteraciones de digestión y absorción de nutrientes, por ejemplo, síndromes de mala absorción, fístulas intestinales, o pacientes con necesidades especiales de nutrientes. Por ejemplo, el paciente con sepsis, el paciente quemado, el paciente politraumatizado. O alteraciones psiquiátricas, que el paciente no quiera ingerir los alimentos. ¿Cuándo contraindico la nutrición enteral? Cuando hay obstrucción intestinal total, cuando el paciente tiene perforación intestinal, cuando el paciente tiene un hilio severo, cuando el paciente tiene vómitos incoercibles, es decir, el paciente vomitador permanentemente, el paciente que tenga hemorragia digestiva aguda, el paciente que tenga fístulas entéricas de débito alto, es decir, más de 500 de drenaje por día, o la incapacidad total de absorber nutrientes, por ejemplo, en pacientes con diarrea. Entonces, la nutrición enteral puede ser por dos vías no invasivas y vías invasivas. Las vías no invasivas habitualmente usan las fosas nasales o la cavidad oral, ¿no? Y esas son las zonas nasogástricas, las nasoduodenales o las nasoyechunales. Pero hay técnicas también invasivas que se requiere cirugía, puede usarse radiología o puede usarse endoscopía. Estas son las famosas gastrostomías y yeyunostomías. Para seleccionar la vía de acceso dependerá qué tipo de nutrición le voy a dar. Tengo que saber qué parte del tubo digestivo está funcionante, cuál es la condición clínica del paciente y cuál es la causa de fondo del paciente. Vamos a ver si hay riesgos o no de aspiración. Entonces, acá tenemos un esquema de lo que hemos mencionado, tipo de sondas, las que van al estómago, nasogástricas, las que van al duodeno, nasoduodenales, las que van al yeyuno, nasoyeyunales. Entre las ostomías tenemos tres tipos, endoscópicas, quirúrgicas y radiológicas. Igual, las yeyunostomías pueden hacerse de las tres formas. Entonces, ¿cuándo consideramos que el paciente está malnutrido? Cuando el IMC es igual a o menos 18.5. O cuando el paciente tiene una pérdida de peso en forma involuntaria más del 10% en los 3 a 6 últimos meses. O puede ser en conjunto un IMC menos de 20, pero con una pérdida involuntaria del 5% en los últimos meses. En cuanto a las gastrostomías, ¿cuáles son las contraindicaciones? Tenemos absolutas y relativas. En las absolutas, cuando el paciente no tiene una mejor sobrevida a cada 6 semanas, cuando hay alteraciones de coagulación, cuando está séptico, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria. Locales, es decir, en relación a donde vamos a hacer el procedimiento, si el paciente tiene ascitis, no es recomendable. Si tiene peritonitis, tiene tumores, tiene una estenosis no dilatable, imposible de la transiluminación, está contraindicada. En las contraindicaciones relativas tenemos cirugía gástrica, obesidad mórbida, fístulas intestinales, hepatopatías, etc. ¿Qué fórmulas utilizamos para dar nutrición enteral? Por ejemplo, tenemos las formas poliméricas, que están formadas por macromoléculas y son isotónicas o algunas ligeramente hipertónicas. Usamos básicamente polisacáridos como las dextrinomaltosas y el almidón.
o pueden ser grasas utilizando los triglicéridos de cadena larga o de cadena media. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas fórmulas poliméricas. Generalmente, como ven ustedes, vienen en presentaciones en, en polvo o también en líquido. Tenemos aquí las poliméricas normoproteicas, normocalóricas, ¿no? Estas te van a dar una cantidad de nitrógeno entre 120 a 150 y una variedad de 300 a 300 milimoles por litro. Y da una densidad calórica aproximadamente una kilocaloría por mililitro. Tenemos las hipercalóricas, ¿no? Estas tienen una mayor osmolaridad y la densidad calórica puede llegar hasta 2 kilocalorías por litro. Y después tenemos las hiperproteicas, que hay un predominio de las proteínas en su composición. Tenemos las fórmulas oligoméricas, ¿no? Estas oligoméricas pueden ser peptídicas, es decir, que tienen péptidos de 2 a 6 aminoácidos. Las fuentes son lactoalbúminas, proteínas séricas y de soya. Normoproteicas e hiperproteicas, y su densidad es de 1 kilocaloría por mililitro, con una osmolaridad más de 330 milimoles por litro. Las fórmulas elementales, que son a base de L-aminoácidos, también tienen contenido de carbohidratos y triglicéridos. Las oligoméricas son bastante fáciles de absorber. Igual, mucho mejor son las elementales. Estas fórmulas están indicadas en pancreatitis aguda, en síndrome de intestino corto, enfermedades inflamatorias intestinales, en fístula intestinal, en pacientes con estrés metabólico o grandes quemados. ¿Qué complicaciones puede tener nutrición enteral? Puede haber erosiones nasales y faringias por el uso de las sondas. Puede haber dermatitis por alrededor de la piel de las ostomas. El paciente puede aspirarse porque está usando sondas. Puede también obstruirse estas sondas. En cuanto a las complicaciones infecciosas, las más frecuentes, sinusitis, otitis media, puede haber infección de la zona donde está el ostoma, puede haber neumonía. En cuanto a las complicaciones gastrointestinales, los pacientes pueden presentar náuseas y vómitos, distensión abdominal, alteración del vacío gástrico, estreñimiento y diarreas. En cuanto a las complicaciones metabólicas, el paciente puede presentar hipopotasemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia. Sobre todo en este síndrome que se llama síndrome de realimentación. Es decir, cuando nosotros calculamos la necesidad del paciente y le reponemos muy rápidamente, el paciente puede hacer hipopotasemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia. Por eso tampoco es importante reponerlo lo más posible. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, primero, reposición de forma progresiva, mantener una buena hidratación al paciente. Después también tenemos intolerancia a los hidrocarbonados, ¿no? Que se presentan en estos pacientes con síndrome de realimentación y estrés metabólico. A veces nos podemos sobrepasar con la hidratación y hacemos sobrehidratación. El paciente puede llegar a hiponatremia, deshidratación también como otra variación. Muchas de las veces no reponemos adecuadamente el zinc, el cobre, magnesio, cromo y selenio. Eso es porque no hacemos una buena reposición. Estas son unas de ¿qué pacientes tienen riesgo de este famoso síndrome de realimentación? Simplemente para recordar, pues es que son pacientes desnutridos, con baja de peso, y nosotros queremos responderle lo más rápido posible las necesidades proteico-calóricas, y a veces no nos damos cuenta que estos pacientes van a presentar estos déficits de potasio, fósforo y magnesio. Muy bien, entonces, ¿cómo prevenimos cualquier trastorno? Es primero mantener una buena hidratación al paciente, un buen nivel de electrolitos, hacer dosaje de fósforo, potasio y magnesio, por lo menos.
Iniciar una rehabilitación en forma progresiva. Comenzamos con el 25 al 50% y con micronutrientes como la tiamina y estos elementos traza. Hay que comenzar con fórmulas no hiperosmolares para evitar estas complicaciones y progresar cada 24 o 48 horas hasta los 7 días. La otra cosa que utilizamos es la nutrición parenteral. Entonces, ¿cuándo usamos? Cuando la vía digestiva no se puede usar. Y esto va a provocar una serie de trastornos nutricionales de vitaminas, motilidad, translocaciones bacterianas, alteraciones de la motilidad y riesgo de hemorragia digestiva. Todo esto como causas de no utilizar adecuadamente la vía digestiva. En cuanto a las indicaciones de la nutrición parenteral total, es cuando el paciente no tiene una buena función gastrointestinal. Es decir, el paciente no puede ingerir alimentos por vía oral por más de 5 días. En resecciones masivas de intestino, en hilo paralítico, en pacientes con ultrasonido intestinal, traumatismo abdominal de cabeza y cuello, maloción intensa y la intolerancia a la nutrición enteral, pacientes con quimio, radioterapia o trasplante de médula ósea. Por ejemplo, indicaciones. Por ejemplo, este paciente que ven acá la foto es un paciente que está eviscerado, tiene múltiples perforaciones en el intestino, lo que él va a comer obviamente va a salir por aquí. Entonces, estos pacientes son pues pacientes con abdómenes catastróficos, pacientes con abdómenes hostiles, que requieren pues el apoyo nutricional parenteral total para sobrevivir. La nutrición parenteral puede ser periférica o total. Periférica cuando las medidas de osmoles es menos de 700 a 800 milimoles por litro. Y total cuando es mucho mayor de 800 milimoles por litro. Y la total, obviamente vamos a ver que se necesita una vía especial que pueden ser grandes vasos. En cambio, en la periférica se podría intentar venas de calibre mediano. La nutrición puede ser domiciliaria, es decir, en la casa del paciente. 2 en 1 o 3 en 1. 2 en 1 cuando mezclamos proteínas, es decir, aminoácidos con carbohidratos. 3 en 1 cuando mezclamos además lípidos, carbohidratos y aminoácidos. Perioperatoria, antes, durante y después de la operación. Posoperatoria, después de la operación. Aquí vemos, por ejemplo, una vía periférica. En este caso estamos utilizando la vena mediana basílica o la vena cefálica. Utilizamos estos catéteres para que lleguen directamente a esta región, pero se considera periférica. Y la vía central, cuando usamos, por ejemplo, aquí la vena subclavia o la vena yugular interna. Ventajas de la vena subclavia. Anatómicamente es más accesible, es más fácil de identificar. No interfiere en la vía aérea, es más cómodo para el paciente y menor riesgo de infección que comparando con la vía de la yugular. Inconvenientes, bueno, no se puede comprimir porque está cubierta por la clavícula. Entonces, en un paciente con coagulopatía no sería ideal. Hay riesgo de neumotoras y punzar la arteria subclavia. Esos son los riesgos. La otra vía es la yugular interna. Ventajas: fácil de comprimir porque está al alcance de nuestras manos, fácil acceso y localización, corto trayecto para la vena cava superior, menor riesgo de neumotoras. Inconvenientes: primero, que el paciente no está cómodo porque va a tener tremenda gasa, tremendo depósito sobre el cuello. Riesgo de punzar la carótida. Difícil de canalizar en pacientes obesos o pacientes que tengan traqueostomía y son fáciles de contaminarse. Después tenemos acá la NTPD de larga duración. Para eso usamos este catéter, el catéter de Hirschman. Como ustedes, se diseca, se hace un túnel en el tejido celular subcutáneo, se avanza y después se ingresa a la subclavia
De esta forma me permite usar más largo tiempo el catéter en el paciente. También hay una variación de este tema, es utilizar este reservorio subcutáneo, que es una especie de tambor de reserva, que podemos dejarlo a nivel de debajo de la piel, en el tejido cerebral subcutáneo, y podemos, a través de ese tamborcito, colocar la nutrición cuando a veces queramos sacarlo y cambiarlo, ¿no? Este es un poco el resumen de todas las vías, ¿no? Las vías parenterales y las vías digestivas a través de las ondas enterales y las ostomías. Muy bien. Pero también hay que tener en cuenta sobre este concepto de la alimentación, ¿no? Que es diaria en todos los pacientes tienen que tomar alimentos. Estamos hablando del paciente que común que viva el paciente para hacer una cirugía determinada, entonces usamos la nutrición oral. La nutrición enteral y nutrición parenteral ya hemos quedado que es en ciertas condiciones especiales. Bueno, estas son las condiciones para indicar la nutrición enteral, que son tipo de enfermedad, necesidades metabólicas, función gastrointestinal y localización de la zona. En cuanto a la importancia, bueno, la importancia de la nutrición enteral es, aparte de lo que hemos mencionado, requiere micronutrientes definidos, es más segura, se puede monitorear, y importante este dato que asegura la función del hipotálamo y el hígado, regula metabolismos, el metabolismo interno y el nivel de hormonas, regula el medio interno, el trofismo y la barrera intestinal. Mantiene el sistema inmune y evita el sistema de hipercatabolismo. Bueno, en cuanto a la vía oral, es lo que damos a nuestro paciente. Varios tipos de dietas hay. Dietas líquidas restringidas, cuando el paciente va a hacer, vamos a comenzar con la dieta después de una intervención quirúrgica, sobre todo mayor. Bueno, la líquida amplia, cuando pasa paciente tolera restringida, que es tomar 200 centímetros por vez, cada 3 veces al día máximo. Entonces pasamos a la amplia cuando el paciente ya puede ingerir volúmenes poco más amplios. La dieta blanda cuando son los alimentos un poquito sancochados, que evita el trauma al masticar. La dieta completa es la dieta que usualmente ingerimos todos. Además, también las dietas pueden ser hipercalóricas, hiperproteicas, hiposódicas, dependiendo de la cantidad, si tiene muchas calorías, muchas proteínas o es baja en sodio. Pueden ser con residuos y sin residuos. Con residuos, obviamente, utilizamos para los pacientes que deseamos que defequen los pacientes. Y también dietas especiales para el diabético y para el paciente con insuficiencia renal crónica. Muy bien. Hasta aquí una pregunta. Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a pasar al segundo tema que queda pendiente. Muy bien. La segunda parte de la clase es hablar un poco de la patología del abdomen. Bueno, un poquito de ubicarnos en el concepto de anatomía. La anatomía de la pared abdominal se divide pues, en la región anterolateral y la pared abdominal posterior. En la pared anterolateral tenemos que considerar en la parte del medio es este músculo que es el músculo recto, y en la parte lateral tenemos los 3 músculos, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Esos son los músculos que participan en la región.
Pero también tenemos que hablar de una región en especial, que es la región inguinal. Esta región inguinal, también llamada trayecto inguinal, porque por ahí atraviesa este cordón espermático en el varón, en la mujer en el metro redondo, está limitado, como ven ustedes, por aponeurosis y por músculos. Y por la parte posterior solamente está cubierto por una fascia, la fascia transversalis, que es una fascia bastante delgada. Esta es una vista por la parte posterior, muy de moda porque mucha de la cirugía que se hace ahora se hace por utilizando la pared posterior. Y aquí pueden apreciar este músculo, ese músculo recto, viéndose por detrás. Este es el ligamento inguinal, viendo desde atrás, desde la parte posterior. Esta es la rama superior del hueso pubiano. Aquí están los vasos ilíacos externos. Esta es la arteria epigástrica inferior. Con el ligamento inguinal y con el músculo externo del músculo recto forma un triángulo, el triángulo de Hasselbalch. Punto de mayor debilidad de la pared posterior. Y aquí tenemos otro pequeño defecto, que es por donde pasa el conducto deferente, los vasos testiculares, que es el anillo inguinal profundo. Y por debajo del ligamento inguinal y por encima de la rama superior del pubis y delimitada por dentro por el ligamento lacunaro de Gimbernard y por fuera por la vena femoral, encontramos el agujero o canal femoral. Si bajamos un poquito más abajo, encontramos otro defecto, que es el agujero obturatriz por donde pasa esta arteria y este nervio, los nervios obturatrices. Entonces estamos identificando los elementos de debilidad de la zona. Sí. No te Antonio, le toca al doctor Máscaro porque está en consulta, pero me mandó, ¿sabes quién te consulta para la plástica? No hay nadie. No hay nada. ¿No hay? No. Ya, doctor, gracias. Si no, yo lo contesto. En cuanto a los elementos de toda hernia, van a ver que este concepto es útil para casi todas. Hay unas peculiaridades seguramente, ¿no? Muy bien. En este sentido, decimos pues, cuáles son los elementos de toda hernia. Toda hernia debe tener un anillo, que es el signo del defecto. Este es la pared, esta es la pared, pero acá hay un defecto. Hay algo que no está completamente cerrado. Entonces, este es el anillo herniario. El saco es la envoltura que sale hacia el exterior, saco o continente. Y lo que está dentro, el contenido, que puede ser en este caso en la imagen, el intestino. Y el contenido puede tener una cabeza, un cuerpo y un cuello, que también se escribe. Vayamos a la pared posterior. En la pared posterior tenemos estas dos regiones que ustedes estudiaron en anatomía, el triángulo de Petit, delimitado por la cresta ilíaca, el borde inferior del dorsal ancho, el borde inferior del oblicuo mayor, y acá se forman las hernias lumbares inferiores. Vamos un poco más arriba y un poco disecando el plano superior, encontramos un cuadrilátero, el puente de Greenfield, encontramos el músculo serrato menor posterior inferior, la 12ª costilla, el oblicuo menor y aquí el transverso. Y aquí en el medio la masa lumbar común. Delimitan este cuadrilátero donde encontramos las hernias lumbares superiores. Y aquí vemos cómo se protruye cuando este niño hace fuerza, cuando empuja. En cuanto al tratamiento, el tratamiento consiste en identificar el defecto, colocar una malla en el espacio preperitoneal, que se puede hacer por vía laparoscópica o puede hacerse por vía lumbar.
Otro efecto de importancia son las hernias umbilicales. Las hernias umbilicales protruyen a través de la línea umbilical. Pueden llegar hasta el 18%. Hay un predominio del sexo femenino, habitualmente por encima de la segunda década de vida. Hay factores relacionados, como son el embarazo, la obesidad, la debilidad de la cicatriz umbilical. Y esto va a provocar un aumento de la presión intraabdominal. ¿Qué pasa en los niños? En los niños, habitualmente hay que esperar hasta los 2 años de edad, porque el 80% se cierra de forma espontánea. En cuanto al tratamiento, vamos a clasificarlas, ¿no?, de acuerdo a esta propuesta, que son, ¿no?, menos de 2 centímetros, de 2 a 4 centímetros o más de 4 centímetros. Cuando son pequeños, simplemente se hace esto. Significa la hernia y se repara con puntos. Si la hernia es de 2 a 4 centímetros o más de 4, utilizamos las mallas para reforzar el efecto. Habitualmente ideal colocarlo en el espacio preperitoneal, es decir, entre el músculo, la grasa peritoneal y el peritoneo. O puede hacerse por vía laparoscópica, pero en este caso tenemos que utilizar una malla especial que permita el contacto con las vísceras. ¿Por qué les digo esto? Porque la malla de polipropileno, que están viendo acá, son mallas que al estar en contacto con el intestino lo adhieren y pueden provocar su perforación. Por eso hay que usar una malla especial. Las hernias epigástricas sobre la línea de alba son hasta 5% de frecuencia, son más frecuentes en varones de 20 a 40 años. La principal molestia es dolor, porque son tan pequeños que no se ven. En este caso estamos viendo la imagen, sí se ve, pero se trata de una persona delgada, pero en las mismas personas, al tejido adiposo no se ve. Sí, ahí te veía muy bien. Yo veía muy bien. Sí. Y entonces, el otro tema, el 80% es una sola hernia, pero habrá un 20% que es múltiple, más de uno. El 80% está en la línea media, pero hay un 20% que está fuera de la línea media. En cuanto al tratamiento, igual se identifica el defecto. Si es pequeño, se pone puntos. Si es mucho más grande o son numerosos, es preferible usar una malla en el espacio peritoneal. Esta cirugía puede hacerse actualmente, hay una técnica que se hace por la laparoscopía, que es una buena alternativa en este momento. Las hernias de Spiegel se encuentran en la línea semilunar. Son bastante poco frecuentes, menos de 2%, y se encuentran en este espacio, a los lados de la cicatriz umbilical. Y esto por un defecto natural, una aponeurosis muy ancha, favorece la presencia de estas hernias de Spiegel. Al ser poco frecuentes, son difíciles de diagnosticar, por eso que se utiliza la ecografía, la tomografía o la resonancia. En cuanto al tratamiento, el tratamiento consistirá en identificar el saco, imaginarlo y por reforzar en el espacio preperitoneal con una malla de polipropileno. Las hernias inguinales, que son las reinas de las hernias, que son las más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, puede presentarse en los recién nacidos, como vamos a ver, o puede presentarse en los adultos, en los ancianos. ¿Qué factores predisponentes? Hay factores hereditarios, el sexo, por ejemplo, más frecuente en varones, edad, los extremos de la vida son los que más hay posibilidad de presentar hernias, deficiencias estructurales que se asocian a la desnutrición, alteraciones del colágeno. Factores desencadenantes. Puedes tener la predisposición, pero ¿qué cosa desencadena que aparezca la hernia? La obesidad, el embarazo, el asma, los toseros crónicos, los estreñidos, los que tienen síndrome prostático, todo lo que aumente la presión intraabdominal. Para examinar al paciente con hernia, lo que tenemos que hacer es una
observación pasiva y activa. Pasiva significa que el paciente primero lo puedes examinar parado. Mucho ayuda examinarlo parado. Lo otro, continúas con el examen en decúbito. Y en la actividad activa dices que el paciente puje o tosa. Porque a veces muchos pacientes, el saco negro está escondido y cuando el paciente puja o tose, se hace evidente. Entre las maniobras que tenemos que observar, uno es la inspección. Por ejemplo, un paciente con hernia tipo directa, ustedes van a ver como una pequeña esferita, como si fuese un pequeño limón. Un paciente con hernia inguinal indirecta tiene la forma de un platanito. Ya les vamos a explicar cómo son estas formas, pero simplemente les digo para que ustedes se acuerden. Ahora, tenemos una maniobra, esta de la maniobra Landívar, que es una maniobra bimanual. Una de las manos, sobre todo el dedo índice, entra buscando al anillo superficial. Primero, estamos de acuerdo que el saco está en la cavidad abdominal, porque le hemos pedido que no empuje, digamos. Y la otra mano se va a ubicar en el tercio medio, ¿no? En el anillo profundo. Entonces usted dice, puje, y el anillo, ¿no? Cuando usted puje, puede suceder lo siguiente. Pongo mi mano ahí y le hago pujar. Y resulta que siento que mi dedo está en este lado, la mano derecha, siento que me toca el saco. Entonces digo, maniobra de Landívar positiva. ¿Qué tipo de hernia es? Es una hernia directa. ¿Por qué? Porque tapaba el profundo, donde salen las indirectas. Otro ejemplo, hago lo mismo. Le pido que puja al paciente que tosa y mi dedo no toca nada. Entonces digo, ajá, puede ser una indirecta. Y para comprobar la indirecta saco mi mano, desde el lado de la mano izquierda, y siento que me toca el dedo. Entonces confirmo que es una hernia indirecta. Maniobra de Landívar negativa. ¿Cómo clasificamos las hernias inguinoplurales? Esta clasificación es interesante, es de presentación clínica. Cuando digo que la hernia es primaria, cuando por primera vez el médico hace el diagnóstico. Recidivada, cuando fue operado y volvió a aparecer la hernia. Hernia reductible, cuando ustedes el saco lo introduce a la cabeza abdominal sin ningún problema. Irreductible, no podemos regresar el saco a la cabeza abdominal, se queda afuera, se queda atascada, como uno diría, ¿no? Pero la hernia irreductible puede tener dos formas, encarcerada o estrangulada. Encarcerada es irreductible, pero no hay trastornos isquémicos o vasculares de la víscera que está atrapada. Y estrangulada, sí, hay cambios isquémicos, ahí puede haber necrosis y después perforación. Esta clasificación anatómica es la que ustedes aprendieron probablemente en anatomía. Hernias inguinales indirectas, aquellas que salen por el anillo inguinal profundo. O de otra forma, son laterales a los vasos epigásтрicos inferiores. ¿No? Pasan por fuera de los vasos epigástricos inferiores. Directas, que pasan por el triángulo de Hasselbalch. O de otra forma, son mediales a los vasos epigástricos inferiores. Inguinoescrotal, inguinolabial, son aquellas hernias grandes, crónicas, que llegan hasta el escroto, hacia los labios mayores de la mujer. Hernias en pantalón o mixtas, son aquellas hernias que tienen doble saco, directos e indirectos. De acuerdo al contenido del saco herniario, pueden ser hernias deslizadas, son aquellas hernias cuya pared está formada por una víscera. Hernia de Littré, cuyo contenido es el divertido de Meckel. Hernia de Richter o pellizcamiento es aquella hernia que atrapa, que pellizca uno de los bordes del intestino. En la hernia de Amillán y la hernia de Garigot, el contenido es la apéndice de carne. Amillán, cuando la hernia es inguinal, y Garigot, cuando la hernia es crural.
Esta es la clasificación que debemos manejar, la clasificación de NICOS, que lo divide en 4 tipos. Tipo 1 es la hernia inguinal indirecta con anillo interno normal, es decir, anillo interno se refiere al anillo inguinal profundo. Es generalmente de los recién nacidos, de los pequeños, de los infantes. Entonces aquí el cirujano pediatra lo que hace es identificar el saco, colocarle un punto transficiente en el cuello del saco y resecar el resto. Esto se llama herniotomía. Es el tratamiento que es ideal para estos pacientes. La tipo 2 ya es un hernia inguinal directa cuyo anillo está un poco aumentado de tamaño. Es clásico, típico del joven. Entonces acá el tratamiento es igual del saco, se va a resecar o se va a imaginar, y lo que se hace es, con el anillo, es colocarle unos puntos para disminuir su diámetro. La tipo 3, que se divide en A, B y C, la A es una hernia directa, la B es una indirecta, puede ser mixta o en pantalón, y la C es la hernia crural. En estas 3, lo común es colocarles una malla de polipropileno. ¿Por qué? Porque la pared posterior está afectada, está debilitada. La tipo 4 son las hernias que son recurrentes. 4A, si fue anteriormente una hernia directa, por ejemplo. Bueno, en cuanto a los diferenciales, toda masa o tumoración que se encuentra en la hernia inguinal, como son las adenopatías, la varicis, el callado de la safena, lipomas, abscesos, hernias obturatrices. Cuando decimos que la hernia no es complicada, es aquella hernia que no tenga signos de sufrimiento ni fibrosis. Generalmente se maneja adecuadamente de forma electiva. Son hernias reductibles. Las hernias complicadas, esta es la que tenemos que tener en cuenta. Son irreductibles, tienen mucho dolor, hay signos inflamatorios, hay signos de estrangulamiento y el paciente presenta signos de obstrucción intestinal. Esta es la hernia crural. Es una hernia que está por debajo del pliegue inguinal. Entonces, una diferencia es la ubicación. Si está por debajo del pliegue, es crural o femoral. Si está por arriba, es inguinal. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay cirugía convencional y cirugía laparoscópica. La convencional se divide con malla o sin malla. ¿Qué cosa es la malla? Es la prótesis que se usa para reforzar la pared posterior. En cuanto a las sin malla, ¿no?, tenemos las técnicas de Bassini, la técnica de Mahway, la técnica de Schuldeis y la técnica de Nichols. Esta es, por ejemplo, una técnica de Bassini, que es colocar puntos, unir el ligamento inguinal con el tendón conjunto, que es la formación que está integrada por el oblicuo menor y el transverso. Esto es un poquito, si ustedes imagínense, se trata de unir el piso con el techo. Un poquito, ¿para qué? Para reforzar la pared posterior. Antes de reforzar, obviamente, se ha hecho el tratamiento del saco herniario. Se reseca o se imagina. Esta es una vista esquemática de la técnica de Bassini. Hemos unido el techo con el piso. Hemos reforzado la pared posterior. La técnica de Mahway es igual. Fijar el techo, pero irse un poquito más abajo hasta el ligamento de Cooper. Es decir, va a descender hasta el sótano, para explicarles en forma gráfica qué es la técnica de Mahway. La técnica de Mahway y Bassini son técnicas que al bajar una región y bajar la otra región, produce lo que se llama la tensión. Se tensan los tejidos, eso produce isquemia y eso puede producir recidiva. Por eso que estas técnicas tienen alta recidiva. Después tenemos acá otra técnica que no usa malla, que es la técnica de Schuldeis, que es una variante de la técnica de Bassini. La única diferencia con ustedes son diferentes planos de suturas, hasta 4 planos de suturas que refuerzan. Esta técnica de Schuldeis es bastante buena, tiene baja recidiva, pero el problema está que eso tiene que ser
cirujanos que tengan experiencia con esta técnica, porque los resultados no son iguales con otros cirujanos que no tienen experiencia. Estos son los planos, los diferentes planos que hemos visto en la técnica de Schuldeis. Muy bien. Como se veía que estas técnicas tenían problemas de recidiva, se idearon uso de otros materiales para reforzar. Por ejemplo, materiales biológicos, como la piel, la aponerosis y músculo. O utilizar metales, acero, titanio, cobalto, carbono. El problema de estos materiales metálicos y biológicos era el problema de la infección y el rechazo que hacía el cuerpo a estos materiales. Se dejaron usar porque no eran ideales. Hasta que después de la Primera Guerra Mundial se idearon los polímeros, que eran sintéticos. Aquí hay una serie de polímeros de material no absorbible y material absorbible. Bueno, dentro de toda esa progresión para mallas, el material ideal ha sido el polipropileno. Ustedes ven acá diferentes autores que han usado diferentes procedimientos. Pero esta de acá, la técnica Lichtenstein Filtration, es la que se usa actualmente, es en pocas palabras, reforzar con la malla la pared posterior. Es una técnica fácil de hacer, fácil de reproducirla. Tiene una muy baja recidiva. La técnica de Ruckhoff y Robbins es una variante de la Lichtenstein que además va a colocar una especie de cono para reforzar el defecto. Bueno, es un resumen de los tratamientos. Convencional, sin malla y con malla. Ahora pasamos a la cirugía laparoscópica, la que se usa más frecuentemente con la técnica TEP y la técnica TAP. Y últimamente estamos hablando ya de la técnica robótica, es decir, como un robot hacer la cirugía. Esta es la técnica de Lichtenstein. Como ven ustedes, esta es la malla que está uniéndose al piso con un techo. Es decir, cumple la función del como hizo Bassini, pero utilizando un material protésico. En la técnica de Lichtenstein. Y así queda. Se fija en el ligamento inguinal, se corta por la mitad de la malla para que pase el cordón espermático y el resto se va fijando al tendón conjunto. Ligamento inguinal, tendón conjunto, es el reposo que colocamos. Este es el conito que decíamos que le ponen el defecto con la técnica de Ruffo. Se fija el conito y encima se coloca la malla como Lichtenstein. Esta es la técnica de estopa, ¿no? Se coloca una malla grande, inicialmente era de Dacron, ahora se usa de polipropileno, y es ideal para pacientes que tengan doble hernia, hernias bilaterales en ambos lados. En cuanto al tratamiento, tenemos las dos técnicas, la TAP con transabdominal y la PLEP-TEP. Como ven ustedes, en la técnica TAP se entra a la cavidad encontramos en la cavidad abdominal, de la técnica TAP. Y la técnica TEP. Ahorita tengo preperitoneal. En cuanto a la eventración, que es otro defecto, pero ya adquirido. Las eventraciones son defectos adquiridos y pueden ser globales, parciales o cribiformes. ¿Cómo clasificamos las eventraciones? Pequeñas, medianas y grandes. ¿No? Menos de 5, de 5 a 10 y más de 10. Muy bien. ¿Indicamos mallas a todas estas eventraciones? Sí, por el tamaño y por el defecto que tiene la aponeursia, bueno, ya manejada por cirugía previa. Esta es una de las formas que utilizamos cuando entramos la malla en el espacio por detrás del músculo, por delante del peritoneo.
de la forma como dejamos en una evaluación. Así lo reforzamos. Oye, ¿qué cosa es la dehiscencia? La dehiscencia es que se nos abra la cintura que hemos hecho de la pared después de una cirugía. Puede ser incompleta o puede ser completa, que se llama evisceración. Puede ser primer grado. Mire, acá está el defecto, acá está el intestino. Le pongo de blanquito porque puedo manejarlo conservadoramente. Grado 2, y el intestino sale por fuera de la piel, y grado 4, mire, pero grado 3 sale el mesenterio hacia afuera. Entonces, pongo en rojo porque necesita ser intervenido quirúrgicamente. Ok. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, nos estamos viendo en la siguiente clase. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias.